Pregunta: ¿la forma influye igualmente en el factor psíquico o moral? Respuesta: indudablemente que sí. La forma ejerce un papel importante en el comportamiento de la paloma, llevando a su pleno desarrollo su poder de orientación. Eso hace que la paloma vuelva por el buen camino cuando realiza sus proezas. Eso va a durar un tiempo más o menos largo y unas semanas más tarde, la misma paloma sin forma se va a dejar bambolear en todas las direcciones. La superforma, que solo se da en casos excepcionales, da fuerza y voluntad al ave y desarrolla sus cualidades psíquicas al máximo. Una buena paloma en superforma es verdaderamente infatigable y capaz de realizar las cosas más bonitas. Pregunta: ¿cuándo se puede decir, casi con toda seguridad, que una paloma está en forma? Respuesta: esta es una pregunta importante. Para dar una respuesta no tenemos más remedio que entrar en detalles. Nuestra respuesta comprenderá tres factores que, cuando se presentan simultáneamente, dan la certeza al jugador. Estos factores son: 1. Las palomas en el palomar. 2. Las palomas en las manos. 3. Los indicios que se pueden sacar de su comportamiento durante los vuelos. Pregunta: ¿qué se observa en un palomar donde las palomas están en forma? Respuesta: el colombófilo curioso hace de vez en cuando una visita al palomar, muy temprano, y antes de que las palomas hayan tenido tiempo de moverse mucho. Eso permite controlar el estado de los excrementos acumulados durante la noche. El ave en forma amontona una docena de pequeños excrementos bien blancos y duros, que ruedan como canicas y que se pueden barrer con el cepillo. Los excrementos tienen que estar casi todos en el mismo lugar, cosa que nos da la prueba de que las palomas han estado tranquilas durante la noche. Eso indica que se encuentran con buena salud y que están completamente reposadas. Sobre los excrementos encontramos 2 o 3 plumitas, pequeñas completamente blancas. Las palomas menos en forma, pero no obstante en buena condición, echan excrementos más gordos y de un volumen total más elevado. En el caso de una fuerte caída de plumón podremos concluir que dichas palomas no están todavía en forma, pero que podrán estarlo 15 días más tarde. La baja temperatura y un vuelo bajo la lluvia pueden reblandecer parejamente o pasajeramente los excrementos, pero eso no dura mucho tiempo. Cuando las palomas están en forma, hay que evitar los vuelos cuando llueve y cuando hace frío. Pregunta: ¿hay que estudiar cada sujeto individualmente? Respuesta: una paloma no es otra, por eso hay que estudiarlas separadamente, por lo menos las favoritas. En general, una colonia en forma es mucho más turbulenta que cuando no está en forma. Las palomas son más nerviosas. Cuando se acerca el manager, retroceden. Llaman al nido entreabriendo las alas y fijando en el manager los 2 ojos llenos de fuego. Las diferencias observadas en este ámbito tienen muchas veces más relación con el temperamento del sujeto que con su grado de forma. Pero tenemos que decir que, cualesquiera que sean sus costumbres, una paloma en gran forma es diferente y hace cosas que no son acostumbradas. Es casi siempre más mala o, al menos, más camorrista o peleonera. Cuando echan a volar, dejan detrás de ellas, en el palomar, una estela de plumón muy fino. Las pequeñas batallas que se renuevan con frecuencia son un indicio general de excelente ambiente, de esa especie de fiebre que se apodera de las palomas. Pregunta: ¿cómo se presenta la paloma en forma en las manos del colombófilo? Respuesta: el colombófilo experimentado debe poseer por anticipado en las manos la presentación corporal exacta de cada una de sus favoritas, hasta el punto de poder reconocerlas con los ojos vendados. Solamente bajo esa condición se podrá apreciar la diferencia, cuando ésta se presente. Es conveniente también hacer siempre este examen a la misma hora, cuando las palomas están tranquilas,
Por ejemplo, inmediatamente antes de la caída de la noche, la paloma en forma da la impresión de que está más gorda que de costumbre, conservando sin embargo el mismo peso, cosa que la hace parecer más ligera que de costumbre. Efectivamente, el peso específico ha disminuido, ya que la paloma está más gorda sin pesar más. Los músculos pectorales se encuentran ligeramente hinchados, como también los músculos del brazo del ala. El hígado está hinchado y lleno de reservas. Todas las bolsas de aire y los huesos están hinchados al máximo. El plumaje está magníficamente pegado a la cabeza, alrededor de las orejas, por todos los sitios. La piel es lisa y sin caspa. El buche está tenso, no permitiendo apreciar lo que contiene. Los ojos están muy brillantes y los diferentes matices que los componen son más vivos y más nítidos que de costumbre. La muda de las remeras es regular, el calor en las patas, la blancura y las manchas de aceite en las remeras, una cierta humedad en el plumaje, el punto o los puntos rojos sobre la arista de la quilla son igualmente excelentes indicios que permiten apreciar el grado de la forma. Pregunta: ¿qué cosas interesantes podemos apreciar en los dos vuelos diarios de las palomas? Respuesta: los viudos en forma se lanzan enseguida por la ventana abierta, dejando una estela de plumón fino, tal como he indicado más arriba. Enseguida se elevan. En menos de un minuto alcanzan ya una buena altura de vuelo, altura que puede depender de las condiciones atmosféricas. Algunos viudos, en plena forma, parten directamente, elevándose sin casi tomarse la molestia de dar vueltas para elevarse. Desaparecen completamente durante 10, 15 o 20 minutos y después vuelven a gran altura. A su primera llegada se dispersan y después se reúnen para partir nuevamente por un tiempo menos largo. Cuando vuelven, las más en forma baten las alas con aletazos muy vigorosos y muy alargados, como cuando sobrevuelan el palomar y cuando acompañan durante algunos cientos de metros una paloma extraña que pasa a su alcance. Si se posan en el tejado durante un momento, estarán tan agitadas como un enjambre de abejas en pleno trabajo. Una arrulla, la otra llama, la otra echa a volar y vuelve a bajar. Habrá llegado el momento que hacerlas entrar. Hay que entusiasmarlas, hay que estudiarlas bien y hacer comparaciones inteligentes. Por ejemplo, alegrarse más al observar el ardor de un sujeto que normalmente es muy tranquilo y no aplaudir con arrobo las cabriolas habituales de otra paloma que generalmente es muy exuberante. Hay viudos que son siempre muy fogosos y que no hacen nunca nada sobresaliente. El vuelo del equipo debe ser rápido en la primera parte del mismo. Un viudo que abandona la bandada y vuelve al palomar después de los demás es o bien un asqueado del régimen o un ave en plena forma. A veces será necesario mostrarle la hembra durante un minuto a la vuelta de un vuelo para ponerlo al mismo tono que los demás. Pregunta: los vuelos constituyen una preciosa fuente de información sobre la gran condición de los viudos. ¿Dichos vuelos permiten igualmente concluir que un equipo no está en forma? Respuesta: evidentemente. En el caso de falta de forma persistente, las cosas se presentan diferentemente. Para el colombófilo que juega dinero es muy importante, en la práctica de la viudez, poder descubrir lo más pronto posible el inicio de la gran condición, la forma que sube y, por otra parte, ser capaz de descubrir inmediatamente la forma que baja, con el fin de poder tener esto en cuenta en el momento de redactar la lista de inscripciones. Eso es muy importante y hay que actuar inmediatamente de acuerdo con las observaciones realizadas. Pregunta: ¿es posible mantener un equipo de viudos en forma durante toda la temporada deportiva? Respuesta: si nos contentamos con la buena condición ordinaria y excluimos la gran forma, podemos responder afirmativamente.
Cuando se trata de un colombófilo que posee verdaderamente un equipo de buena clase, esta condición ordinaria tendrá sus altibajos, permitiendo, no obstante, la obtención de premios interesantes, incluso de cabeza, en todas las distancias y durante 3 meses largos. Pero eso no es verdad en lo que se refiere a la gran forma. Esa forma que permite a las palomas que la poseen realizar proezas admirables, forma que transforma literalmente la paloma a la que todo le está permitido a partir de ese momento. Se puede esperar casi con certeza la buena condición, como ya he indicado más arriba, pero en lo que se refiere a la plena forma, no es lo mismo. Es un estado completamente excepcional que afecta a veces a una colonia durante 2 temporadas consecutivas, pero que puede igualmente presentarse únicamente 1 o 2 veces en toda la carrera de un mismo buen colombófilo. Respuesta. Pregunta. ¿Generalmente hay que contentarse con la buena condición? Respuesta. No hay que contar nunca demasiado con la excepcional. La forma ordinaria, con sus altibajos, tal como he indicado antes, es el patrimonio de la gran mayoría. Hay que saber contentarse con dicha forma, haciendo al mismo tiempo la corte a la plena forma. Tanto mejor si el tiempo es idealmente bueno, cuando las palomas se encuentran en su condición máxima, para que los concursos sean lo más regulares posible. Tanto mejor igualmente si la velocidad es mayor y la prueba más fácil y menos exigente cuando la forma baja. En el pasado nosotros poníamos los machos en viudez a finales de abril para volverlos a acoplar a finales de julio o primeros de agosto. Durante ese lapso de tiempo ganábamos premios todos los domingos, aunque no siempre fueran primeros premios. Pregunta. ¿Es posible explicar esos altibajos? Respuesta. Esta pregunta tiene mucha miga y yo mismo quisiera planteársela al más listo. Si pudiéramos explicar estas diferencias de curvación, podríamos igualmente evitarlas y remediarlas. En el curso de varias temporadas, hemos comprobado en nuestro palomar un comienzo rápido, con el punto culminante entre la 3ª y 5ª semana de juego. Después notamos con cierta relajación de la condición que se prolonga a veces durante varias semanas. Todo esto sin cambiar nada nuestra manera de obrar. El periodo de mayor forma de la temporada deportiva se presenta entonces en el transcurso del último mes de juego, es decir, en julio. Con el correr de los años, las cosas nos parecen ahora más claras, pero confesamos no haber sido nunca lo suficientemente prudentes y fuertes para tener paciencia durante ese momento menos bueno, y eso repercutió en nuestra cartera. Pregunta. ¿Resulta difícil tener paciencia durante los periodos de relajación? Respuesta. Sí, sucede en plena temporada, cuando se juega más dinero. Es normalmente durante ese periodo de relajación nerviosa, cuando muchos colombófilos cometen errores, a veces imperdonables, con todo tipo de dopings. Pregunta. ¿No es posible impedir el periodo de la relajación? Respuesta. El colombófilo que, disponiendo de un buen equipo, logre resolver este problema, será el jugador más fuerte. A este respecto, nosotros hemos hecho varias experiencias sin haber obtenido prácticamente ningún resultado. Estamos convencidos de que el mejor método consiste en comenzar despacio, con el fin de evitar en la medida de lo posible la sacudida nerviosa que, al ser muy fuerte, perjudica el mantenimiento de la forma. Hay que ir soltando el freno de manera insensible y progresiva durante el transcurso de la temporada. Es imposible mantenerse en la cima de la cumbre, pisando continuamente el acelerador a fondo. Por muy bien engrasado que estuviera el motor, se calentaría irremediablemente. El que comience así y fuerce sus palomas a fondo desde el primer concurso, se convierte en el propio artífice de su desengaño.
pone a sus palomas en la imposibilidad de resistir hasta finales de julio. Aquí, como en otros muchos ámbitos, la paciencia es el arma de los fuertes. Pregunta: ¿y estableciendo 2 periodos de juego, no se podría evitar esta caída de forma? Respuesta: es un método que nunca hemos experimentado, pero sabemos que ha dado buenos resultados. Consiste en jugar los viudos durante 4 o 5 semanas y después volver a acoplarlos. Las hembras, que son muy fogosas, ponen enseguida. Se las deja incubar durante 10 o 12 días y después se vuelve a comenzar un segundo periodo de viudez. Durante esta interrupción de los concursos, los viudos gozan de un reposo completo. Hacen muy poco ejercicio y tienen que aprovechar dicho reposo para hacer nuevas reservas. De esta manera, tomarán nuevas fuerzas y volverán a comenzar muchas veces en plena forma. Si la temperatura les es favorable, pueden entonces conservar su forma hasta el final de temporada. Pregunta: ¿es obligatorio interrumpir completamente el juego durante este tiempo? Respuesta: es una obligación para aquel que solo posee un equipo de viajeros. Generalmente, los viudistas que proceden de esta manera poseen 2 equipos. Dichos colombófilos comienzan antes con un palomar que lo ponen después en reposo, mientras que el segundo equipo se pone en acción. Conocemos campeones que han obrado de esta manera con éxito en los concursos de medio fondo. Tenemos que añadir que un amigo nuestro, jugador exclusivo de velocidad, está también satisfecho de este método. Creemos que merece la pena estudiar seriamente esta idea. Pregunta: ¿existe algún punto especial a observar en la aplicación de este método? Respuesta: habrá que tratar de evitar el desgaste subsiguiente a un periodo de celo, siempre violento en dicha situación. Lo conseguiremos limitando los momentos de libertad simultánea de los 2 cónyuges. Se encerrará la hembra durante todo el día en la parte de la casilla donde se encuentra el hebrillo. Los cónyuges permanecen juntos solamente 10 minutos después de la comida de la tarde. Y eso lo haremos aún si pensamos pasar a otras los huevos de las mejores parejas. Una cópula diaria es suficiente para la fecundación de los huevos. Pregunta: ¿el periodo de incubación en plena temporada de concursos no va a precipitar la muda de las grandes remeras? Respuesta: para practicar este método es muy importante que la muda no esté muy avanzada. Será muy tarde, por ejemplo, cuando los viudos hayan perdido ya 3 plumas. La muda, en ese caso, va a ir muy deprisa, para esperar todavía una excelente puesta en marcha en el transcurso del segundo periodo de viudez. Antes de volver a hacer ese acoplamiento, es necesario que los viajeros hayan mudado, como máximo, su segunda remera. Pregunta: ¿es posible prolongar el periodo de forma poniendo el palomar de los viudos en la oscuridad? Respuesta: esta manera de proceder estuvo en boga durante un cierto tiempo y ahora está en regresión. Puede servir para calmar los viudos, pero estamos convencidos que al final de cuentas debe hacer más mal que bien, sobre todo después de un cierto tiempo. Esto no impide que algunos colombófilos continúen practicándolo y pretendan que es ventajoso. En esto de la oscuridad sucede lo mismo que con los vuelos forzados. Algunos los practican y les atribuyen su éxito, mientras que otros no quieren oír hablar de ello. Lo importante, tanto en el lado como en el otro, es no exagerar. Nuestra experiencia personal nos autoriza a escribir que la oscuridad relativa, bien comprendida y aplicada en momentos bien escogidos, puede ser muy útil para el mantenimiento de la forma en los viudos, pero ciertamente no es indispensable. La prueba de ello está en que muchos campeones triunfan sin recurrir a esa oscuridad.